Lo está haciendo otra vez. Sisea el jefe de protocolo, su forma cristalina vibrando con horror. Los demás funcionarios de la corte se agolpan frente al monitor de seguridad, observando cómo su guardaespaldas humano, el único humano en Ninocinto, todo el palacio imperial, desarma con toda tranquilidad a un letal asesino arcturiano, mientras al mismo tiempo organiza un concurso de repostería interplanetario. ¿Le está ofreciendo trabajo al asesino?, jadea un funcionario joven. Efectivamente, en lugar de ejecutar al aspirante a asesino como dictan 12 milenios de tradición, el humano le da una palmada en uno de sus 4 hombros al arcturiano y le ofrece un puesto como ayudante de cocina. Por eso, dentro de la larga historia de ideas terribles que inexplicablemente funcionaron, contratar a un humano como guardaespaldas imperial sigue encabezando la lista de aberraciones de seguridad de la Corte Galáctica. Un año después del infame incidente del baile de la armonía, ya suman exactamente 94.763 quejas oficiales, todas escritas por triplicado y archivadas en 16 departamentos distintos. «Tienes un gran manejo del cuchillo», dice el humano, alegremente, examinando las hojas del asesino con admiración profesional. «Es un desperdicio usarlas solo para apuñalar. ¿Has pensado en cortar verduras en Juliana? Es una carrera mucho más gratificante y con mejor plan de jubilación». La ansiedad colectiva de la corte alcanza nuevos niveles cuando el propio emperador se acerca a la escena. El jefe de protocolo se apresura a interceptarlo, vibrando tan intensamente que casi emite un zumbido. Su luminiscencia, este manejo tan irregular de un intento de asesinato es brillante, sugiere el emperador, con sus 7 ojos brillando de diversión. ¿Eficaz? Quizás el 14º intento frustrado este mes sin que un solo diplomático pierda el apetito durante la cena. Irregular, insiste el jefe. El manual indica claramente que los asesinos deben ser detenidos, interrogados y luego sometidos a exactamente 47 protocolos distintos de castigo. El humano, que escucha mientras enseña al arcturiano a cortar verduras en 1900 Juliana, responde por encima del hombro. Sí, pero de esta forma conseguimos mejores aperitivos e información sobre quién lo contrató. Todos ganamos. Este peculiar enfoque del humano, donde todos ganan, se ha convertido en su sello distintivo en materia de seguridad imperial, para constante angustia existencial de la corte. Sus métodos siguen siendo imposibles de predecir, medir o replicar, y justamente por eso funcionan tan bien. El análisis más reciente de la corte, de 12.000 páginas, concluye que el humano ocupa simultáneamente todos los estados posibles de seguridad hasta que alguien lo observa directamente, momento en el cual colapsa en la estrategia más desconcertante tanto para las amenazas como para los funcionarios. El humano lo llama mantener a todos alerta. La corte lo llama incertidumbre cuántica en seguridad y ha fundado un departamento entero dedicado a estudiarlo, ocupado principalmente en desarrollar remedios para el dolor de cabeza cada vez más elaborados. Durante la sesión informativa, semanal de seguridad, que el humano ha rebautizado como hora del té y evaluación de amenazas, y con pasteles incluidos, el emperador hace un anuncio que causa escalofríos colectivos en la conciencia de la corte. En exactamente 30 días, declara el emperador, escogiendo un escone con delicadeza, celebraremos la primera cumbre de Concordancia Galáctica. Asistirán todas las grandes potencias, autoridades menores y entidades independientes relevantes. Será la mayor concentración de objetivos potenciales de asesinato en la historia registrada. El suspiro colectivo de la corte hace que 3 funcionarios jóvenes se desmayen y uno mude la piel espontáneamente.
Las implicaciones en seguridad, empieza el subsecretario de Prevención de Catástrofes Diplomáticas. Serán responsabilidad total de nuestro humano. Interrumpe el emperador, señalando al guardaespaldas que en ese momento le está enseñando al ex asesino arcturiano cómo preparar algo llamado Snickerdoodles. El humano levanta la vista con masa de galleta en los dedos y sonríe. Suena divertido. Ya tengo algunas ideas. Esas 5 palabras, ya tengo algunas ideas, provocan más terror en la corte que cualquier complot de asesinato. La última vez que el humano tuvo ideas, reorganizó todo el sistema de seguridad del palacio basándose en algo llamado la silla musical. Y, de algún modo, lo hizo inexpugnable. La forma cristalina del jefe de protocolo se oscurece, con preocupación. Su luminiscencia, con todo respeto, esta cumbre requiere protocolos de seguridad apropiados. El enfoque tradicional nos ha servido por 12 milenios. Y ha fallado de forma constante hasta que llegó nuestro humano, apunta el emperador. La cumbre de la concordancia será su responsabilidad. La corte observa cómo la expresión del humano cambia, solo por un instante, de la despreocupación habitual a algo más calculador. Por un momento fugaz, vislumbran lo que se esconde tras esa fachada informal. Un experto en seguridad que ve amenazas en todas partes y planea contingencias que nadie más podría imaginar. El momento pasa pronto, y el humano vuelve a sonreír. Vamos a necesitar más galletas. Y es entonces cuando la corte comprende, con horror creciente, que el evento diplomático más importante de la historia galáctica estará protegido por un humano que considera la repostería una medida legítima de seguridad. Y para colmo, no están equivocados. ¿Te gustaría una versión más corta o adaptada a otro tono? Los siguientes 29 días son testigos de lo que la corte documenta, a regañadientes, como preparativos de seguridad sin precedentes y que en privado describen como una pesadilla en vida que desafía toda clasificación lógica. El humano se mueve por el palacio como un torbellino caótico, implementando sistemas que parecen diseñados específicamente para provocar infartos a los tradicionalistas de la seguridad. «Explícame», exige el jefe de seguridad, con los tentáculos anudados en la configuración formal que indica angustia extrema. ¿Por qué has reemplazado los escáneres cuántico-neuronales en la entrada este con una máquina de karaoke? El humano, ocupado programando el aparato, ni siquiera levanta la vista. El mejor escáner biométrico disfrazado de toda la galaxia. Mide 97 patrones vocales distintos. Analiza microexpresiones durante la interpretación y, además, es divertido. Nadie espera que la seguridad sea divertida. Porque la seguridad no tiene que ser divertida. Tiene que ser segura. ¿Y cuándo fue la última vez que hubo una brecha exitosa en un puesto que yo supervisaba?, pregunta el humano. Los tentáculos del jefe caen derrotados. Nunca ha habido una. Exacto. Ahora, ¿empezamos con Space Oddity o con Toxic? Esa conversación se repite en distintas formas por todo el palacio a medida que las medidas de seguridad tradicionales son reemplazadas sistemáticamente por lo que el humano llama sistemas de monitoreo encubiertos y lo que la corte llama objetos aleatorios que no deberían funcionar, pero de alguna manera sí lo hacen. Pistas de baile que registran patrones de paso. Juegos de té que detectan veneno mientras preparan la infusión perfecta. Un zoológico interactivo cuyos animales identifican hormonas de estrés que indican intención violenta. Las grabaciones de vigilancia de la corte captan al humano, explicándole su filosofía a un desconcertado oficial de seguridad novato. Todo el mundo espera el escáner amenazante, así que eso es lo que intentan burlar. Nadie se prepara para una llama de terapia. ¿Qué?
cuadrúpedo empático, excelente para apoyo emocional, pero aún mejor para identificar seres con intenciones asesinas. Y además, son adorables. 3 semanas antes de la cumbre, llegan los primeros informes de inteligencia y por una vez, la corte y el humano coinciden. Algo sin precedentes se está gestando. Múltiples complots de asesinato. Explica el maestro espía, su forma holográfica parpadeando mientras muestra comunicaciones interceptadas. No solo apuntan al emperador, sino al menos a otros 12 dignatarios. Y están coordinados. El humano, inusualmente silencioso, estudia los datos. Cuando finalmente habla, la corte se alarma ante la ausencia de su tono habitual desenfadado. Esto no es aleatorio, dice el humano bajando la voz a un susurro. Alguien nos ha estado observando, estudiándonos, y sabe exactamente cómo contrarrestar todo lo que he preparado. Los 7 ojos del emperador se abren con alarma. Estás diciendo que nuestra seguridad ha sido comprometida al más alto nivel, concluye el humano, con el rostro sombrío. ¿Y quién lo hizo? Todavía está aquí, entre nosotros. Pausa rápida en la transmisión. Antes de seguir con este viaje galáctico, si estás disfrutando de esta experiencia sci-fi única, suscríbete al canal ahora y, lo más importante, activa la campanita. Así, el algoritmo de YouTube se asegurará de que no te pierdas los próximos videos con las historias de ciencia ficción más alucinantes que no encontrarás en ningún otro lugar. Ahora sí, volvamos a nuestra historia. El silencio tras la declaración del humano pesa en el aire. Los funcionarios de la corte se lanzan miradas sospechosas, cada uno preguntándose quién entre ellos podría ser el traidor. Están adaptándose a mis métodos, continúa el humano, señalando puntos específicos en los datos. Estas no son amenazas independientes. Alguien está recopilando información sobre mis estrategias de seguridad y desarrollando contramedidas específicas. El subsecretario de Escenarios Catastróficos, un departamento creado específicamente tras la llegada del humano, carraspea. Tal vez esto indique que deberíamos volver a los protocolos de seguridad tradicionales. Métodos que han sido probados métodos que han fallado de forma constante. Interrumpe el emperador, con un tono que no deja espacio para discusión. ¿Qué necesitas?, pregunta al humano. Más información. Y el humano duda, lo que alarma a la corte más que cualquier otra cosa que hayan presenciado en el último año. Podría necesitar incorporar algunos elementos tradicionales, de forma selectiva. Los dispositivos de grabación de la corte captan la oleada de susurros sorprendidos que recorre la sala. El humano reconociendo el valor de la tradición. Sin precedentes. 2 semanas antes de la cumbre, la seguridad del palacio se divide en facciones. Un grupo adopta el enfoque híbrido del humano, al que llaman caos estructurado. El otro, liderado por el recién nombrado Gran Mariscal de Protocolo, un rigeliano conocido por su estricta adhesión a la tradición, implementa medidas de seguridad adecuadas junto, y muchas veces en oposición directa, a los sistemas del humano. El humano encuentra al Gran Mariscal inspeccionando el escáner karaoke, rodeado de guardias. Este dispositivo no autorizado será retirado, anuncia el mariscal, con su exoesqueleto brillando con insignias oficiales. Se reinstalarán los puestos de verificación de identidad por ondas gamma apropiados. Ese escáner ha detectado a 3 infiltrados que el sistema de ondas gamma no detectó, señala el humano. Por suerte, no por metodología. El emperador podrá tolerar tu enfoque, pero yo soy responsable de implementar los protocolos de seguridad adecuados durante esta cumbre. El humano observa al mariscal pensativamente. Puesto nuevo, creado específicamente para asegurar que esta cumbre
se adhiera a 12 milenios de tradiciones de seguridad probadas. «Qué conveniente», murmura el humano, pero se aparta. «Haz lo que consideres mejor». Los observadores de la corte encuentran esta sumisión más inquietante que cualquier discusión. Una semana antes de la cumbre, los primeros dignatarios llegan y el palacio se transforma en una exhibición de enfoques de seguridad contradictorios. Puntos de control tradicionales, con guardias de rostro severo, se encuentran junto a los rincones de la amistad del humano, atendidos por seres entrenados en lo que llaman el fino arte de charlar, mientras se revisa si alguien lleva armas. El humano se mueve entre todo ello con una vigilancia poco habitual, saludando personalmente a cada visitante mientras da instrucciones a su red de aliados improbables, personal de cocina, de mantenimiento, incluso las llamas de terapia, para que reporten cualquier cosa inusual. 4 días antes de la cumbre, el humano entra en los aposentos privados del emperador para su informe diario de seguridad y encuentra al gran mariscal ya presente. «Insisto en una protección formal adicional», dice el mariscal. Los métodos del humano, aunque ocasionalmente efectivos, carecen de la estructura necesaria para un evento de esta magnitud. El emperador nota al humano en la entrada. «¿Tienes preocupaciones respecto a nuestra seguridad?» El humano asiente. Algo no encaja. El exoesqueleto del gran mariscal emite un clic desdeñoso. «Las sensaciones no son protocolos de seguridad. Tal vez deberían serlo», responde el humano y se dirige al emperador. «Necesito hablar contigo en privado». Tras la salida renuente del mariscal, el humano activa un campo de privacidad de su propio diseño que reproduce lo que llama música de ascensor para enmascarar la conversación. «Alguien está trabajando en nuestra contra desde dentro», dice sin rodeos. «Cada contramedida que implemento está siendo saboteada sistemáticamente». «¿El gran mariscal?», pregunta el emperador. «Tal vez. O alguien que está usando los protocolos tradicionales como cobertura». El humano se pasa una mano por el cabello, un gesto que el emperador ha aprendido a reconocer como señal de cálculo estratégico, no de estrés. «Estoy estableciendo redundancias, pero necesito que hagas algo que podría parecer extraño». Los 7 ojos del emperador parpadean en secuencia, el equivalente a una sonrisa en su especie. «¿De ti?» «No puedo imaginarlo». 2 días antes de la cumbre, estalla el caos cuando se producen 3 brechas de seguridad simultáneas. Un escáner saboteado explota. Una nave diplomática aterriza sin autorización. Un apagón afecta el ala este. La corte se moviliza según los protocolos establecidos. Durante milenios, el gran mariscal toma el mando personalmente, desplegando a los guardias conforme a formaciones y patrones de respuesta perfectamente definidos. Del humano no hay ni rastro. «Por eso no podemos depender de elementos impredecibles», le dice el gran mariscal al emperador mientras lo escolta a la cámara central segura. La seguridad humana es inherentemente poco fiable. El emperador no dice nada. Su expresión es inescrutable. Tras el caos, mientras los sistemas se restauran y las fuerzas del mariscal retoman el control, el humano reaparece, moviéndose en silencio por el palacio con un pequeño equipo de sus aliados más confiables, entre ellos el antiguo asesino arcturiano. «Esto fue una prueba», le dice al personal de cocina reunido en los túneles de servicio bajo el palacio. «Alguien está probando nuestras respuestas, mapeando nuestras reacciones». «¿Y qué aprendieron?», pregunta el arcturiano, cuyas habilidades con el cuchillo ahora se usan para cortar verduras y no objetivos. El humano sonríe, pero la sonrisa no le llega a los ojos.
Exactamente lo que yo quería que aprendieran. Que no estoy donde esperan encontrarme. El día antes de la cumbre, mientras los preparativos finales alcanzan un frenesí absoluto, el humano se acerca al gran mariscal en el centro de control de seguridad. Necesitamos coordinarnos, dice, sin rodeos. Los ojos compuestos del mariscal lo evalúan con frialdad. Mis equipos siguen los protocolos adecuados. No improvisamos. Justamente por eso tenemos que trabajar juntos. Quien está planeando esto espera o tu rigidez o mi flexibilidad. No espera ambas, funcionando en conjunto. Por un instante, la certeza ideológica del mariscal titubea. ¿Crees que aún hay una amenaza? Lo sé, responde el humano. Y es más grande que cualquier cosa que hayamos enfrentado antes. Tras una larga pausa, el mariscal inclina la cabeza. ¿Qué propones? Los observadores de la corte que miran las transmisiones de seguridad apenas pueden creer lo que sucede a continuación. El humano, la encarnación viviente del caos en seguridad, expone metódicamente una estrategia defensiva híbrida que incorpora formaciones tradicionales y patrones de respuesta al tiempo que permite la improvisación táctica. Más impactante aún es la realización que recorre al equipo de observación. Podría funcionar. La mañana de la cumbre amanece con el palacio, transformado en la instalación más segura y más extraña de toda la historia galáctica. Puestos de guardia tradicionales, atendidos por guerreros de élite, se alzan junto a estaciones con llamas de terapia. Escáneres cuánticos operan al lado de máquinas de karaoke. Las fuerzas del Gran Mariscal se mueven en formación perfecta, mientras la red de aliados improbables del humano se mezcla con los invitados que van llegando. Cuando los trompeteros ceremoniales, en realidad disruptores sónicos camuflados, anuncian la llegada del primer gran dignatario, el humano toma su lugar junto al emperador, escaneando a la multitud con una mirada que no deja pasar nada. ¿Estamos seguros?, pregunta el emperador en voz baja. El humano sonríe, aunque su atención no deja de moverse entre los presentes. Ni remotamente. Pero estamos listos. Lo que no saben es que estar listos no será suficiente. No para lo que viene. La cumbre de la Concordancia Galáctica comienza con una ceremonia de apertura tan lujosa que hace que el baile de la armonía parezca una simple reunión para tomar café. 217 especies distintas se reúnen en el gran salón, representando a todas las grandes potencias del universo conocido. El emperador, resplandeciente con un atuendo ceremonial que de algún modo incorpora elementos de todas las culturas presentes, ocupa el estrado central. El humano se encuentra ligeramente detrás, vestido con lo que ha llamado atuendo formal de seguridad. Un conjunto que parece engañosamente simple, pero contiene 47 tecnologías defensivas ocultas, 16 armas distintas y, según insiste, un bolsillo para bocadillos increíblemente práctico. Los observadores de la corte, que monitorean todo desde su centro de mando, anotan con aprobación, aunque a regañadientes, cómo la mirada del humano no deja de moverse, catalogando cada amenaza potencial mientras mantiene una apariencia de atención relajada. Más sorprendente aún es la coordinación impecable entre la red de seguridad improvisada del humano y las fuerzas tradicionales del Gran Mariscal. Tal vez, susurra el subsecretario de escenarios catastróficos al jefe de protocolo, hemos logrado una síntesis de seguridad óptima. La forma cristalina del jefe se ilumina levemente. La integración de protocolos tradicionales con la imprevisibilidad humana parece estar funcionando con un 87.3% de eficiencia. Es cuando todo parece perfecto, murmura el subsecretario, que más me preocupo. No tienen idea de cuánta razón tienen. El emperador concluye su discurso de apertura,
una obra maestra de encanto diplomático que logra halagar a todos los asistentes por igual y da la señal para iniciar la primera comunión ceremonial. Según la tradición, todas las delegaciones compartirán una bebida simbólica, representando la unidad galáctica. El humano observa mientras el gran mariscal supervisa personalmente la distribución de las copas ceremoniales, cada una escaneada múltiples veces con métodos tradicionales. La red del humano, en especial el personal de cocina, también ha verificado la seguridad de cada gota, y sin embargo, algo no cuadra. El humano observa al gran mariscal, notando los movimientos precisos, las formaciones perfectas de su equipo de seguridad, la adhesión impecable a protocolos establecidos durante milenios. Todo es perfecto, demasiado perfecto. Cuando el emperador alza su copa para el primer sorbo tradicional, el humano actúa, no hacia la bebida, como todos esperaban, sino directamente hacia el propio mariscal. «¡Alto!», grita el humano, lanzándose por encima del estrado. El salón ceremonial se congela en un asombro colectivo, mientras el humano derriba al gran mariscal al suelo. Los guardias de ambas facciones de seguridad se posicionan de inmediato, creando un caos absoluto al activarse protocolos contradictorios simultáneamente. ¿Qué significa esto?, exige el mariscal, su exoesqueleto chasqueando furiosamente mientras lucha contra el agarre del humano. «Tú no eres rigeliano», dice el humano con sencillez. El salón entero guarda silencio. Los ojos compuestos del mariscal se fijan en el humano. «He servido a la corte imperial durante 3 semanas», interrumpe el humano. Los rigelianos reales no parpadean sus ojos compuestos en secuencia, lo hacen en pares alternos. Es algo que no pueden evitar físicamente. Por un instante, no ocurre nada, y luego todo ocurre a la vez. El mariscal se mueve con una velocidad imposible, lanzando al humano con una fuerza que ningún rigeliano podría tener. Su forma parpadea, al fallar el disfraz holográfico, revelando una especie que nadie reconoce. Simultáneamente, por todo el salón, asistentes diplomáticos, personal de servicio e incluso varios dignatarios se transforman al fallar sus disfraces. «Infiltración completa», anuncia el exmariscal con una voz carente de emoción. «Protocolo de convergencia activado». Las fuerzas de seguridad tradicionales, entrenadas para seguir las órdenes del mariscal sin cuestionamientos, de pronto se encuentran sin liderazgo y confundidas. Los sistemas de defensa automatizados, recalibrados por el falso mariscal, se apagan o se vuelven contra los asistentes. En ese momento de caos absoluto, con todos los sistemas tradicionales fallando al mismo tiempo, el emperador se mantiene en pie con calma y dice una sola palabra: «Piña». Por todo el salón, la red de aliados improbables del humano entra en acción. El personal de cocina revela armas ocultas. Los trabajadores de mantenimiento activan defensas escondidas. Incluso las llamas de terapia demuestran capacidades de combate inesperadas. El humano se incorpora de un salto, sonriendo al falso mariscal. «Estudiaste nuestros protocolos tradicionales a la perfección. Los replicaste sin errores, pero cometiste un error crítico». «¿Qué error?», exige el impostor, mientras emergen armas de su falso exoesqueleto. «Pensaste que había un sistema real que descifrar», responde el humano. «No puedes predecir el caos». Estalla la batalla en todo el salón ceremonial, mientras los infiltrados atacan desde todos los flancos. El emperador es rodeado de inmediato por un círculo protector formado por los aliados más confiables del humano, liderados por el antiguo asesino arcturiano, que se mueve con una gracia letal, usando los cuchillos de cocina para su propósito original. Pero hay demasiados atacantes, colocados con demasiado cuidado.
Las defensas tradicionales han sido completamente comprometidas. Incluso el enfoque basado en el caos del humano se ve sobrepasado frente a un enemigo que los ha estado estudiando durante meses. El humano se abre paso de vuelta hasta el emperador, improvisando armas a partir de objetos ceremoniales con su estilo habitual. Pero incluso ellos pueden ver que la situación se deteriora rápidamente. «Tus métodos han fallado», grita el falso mariscal, ahora coordinando el ataque desde la plataforma central. El caos no puede derrotar a una planificación perfecta. Y por primera vez desde que sirve al emperador, el humano parece inseguro. Los observadores de la corte miran con horror cómo el evento más seguro de la historia galáctica se transforma en la brecha de seguridad más catastrófica jamás registrada. La red del humano lucha con valentía, pero se ve superada por la cantidad de infiltrados. Las fuerzas tradicionales, sin liderazgo, se aferran a protocolos que ya han sido específicamente comprometidos. En el centro de mando, la forma cristalina del jefe de protocolo se apaga con desesperación. Todo está perdido. El subsecretario de escenarios catastróficos niega con la cabeza. No. Mira al humano. En la pantalla principal pueden ver que el humano ha dejado de luchar. En cambio, observa la batalla caótica a su alrededor con una expresión de intensa concentración. Y de repente, sonríe. «Oh no», susurra el subsecretario. Esa es la cara que ponen justo antes de hacer algo terriblemente ingenioso. «Oh, terriblemente estúpido», añade el jefe. «Con los humanos», suspira el subsecretario. ¿Realmente hay alguna diferencia? La sonrisa del humano se ensancha mientras el caos envuelve el salón ceremonial. Es la sonrisa de alguien que acaba de darse cuenta de que ha estado jugando al juego equivocado y está a punto de cambiar las reglas por completo. ¿Sabes qué es lo gracioso?, le grita el humano al falso mariscal, su voz elevándose sin esfuerzo por encima de la batalla. Todos piensan que mi sistema de seguridad es caótico, aleatorio, impredecible. Da un paso deliberado hacia adelante y algo en su postura hace que varios atacantes se detengan con vacilación. Pero aquí está lo interesante del caos. Si lo estudias el tiempo suficiente, emergen patrones. Los ojos del humano no se apartan del falso mariscal mientras continúa avanzando con calma. Los encontraste, ¿verdad? Estudiaste mis métodos, aprendiste mis costumbres, descubriste que, debajo de toda la aparente aleatoriedad, había un sistema. Los rasgos alienígenas del falso mariscal se deforman en lo que podría ser una sonrisa. Tus técnicas fueron difíciles de analizar, pero no imposibles. Todo sistema tiene patrones explotables. Exacto. El humano aplaude y el sonido resuena como un disparo. Eso es justamente lo correcto. Así que tuve que preguntarme, ¿qué haría yo si quisiera contrarrestar mis propios métodos? La confianza del falso mariscal titubea ligeramente. Haría exactamente lo que tú hiciste, continúa el humano. Estudiar los patrones, encontrar las debilidades, crear contramedidas perfectas. Hace una pausa, ahora de pie en el centro del salón, rodeado por el combate pero de algún modo sin ser tocado. Y entonces activaría mi trampa justo en el momento de la aparente victoria. El humano levanta la mano y chasquea los dedos una vez. No ocurre nada. El falso mariscal ríe. Se suponía que algo debía. Entonces las luces se apagan. Todas. El palacio entero queda sumido en una oscuridad absoluta. En el centro de mando, los observadores de la corte miran con desconcierto las pantallas, ahora completamente en negro. Los sistemas de emergencia no se activan. Incluso la energía de respaldo permanece inactiva. ¿Qué está pasando?, exige el jefe de protocolo,
siendo su forma cristalina la única fuente de luz en la oscuridad. El subsecretario de Escenarios Catastróficos suelta una carcajada. El protocolo de seguridad definitivo ha apagado todo el sistema. En el salón ceremonial, completamente a oscuras, cunde el pánico entre los atacantes. Se habían preparado para todas las contingencias, excepto para la ausencia total de tecnología. Sin su equipo especializado, sin capacidad de coordinación, su plan perfecto se desmorona. Una voz corta la oscuridad, la del humano, ahora proveniente de un lugar completamente distinto al de antes. Aquí es donde me equivoqué. Seguí intentando construir un sistema mejor, cuando lo que debía hacer era planificar para el momento en que todos los sistemas fallaran. La voz se mueve de nuevo, imposible de localizar. La seguridad tradicional depende de protocolos, mis métodos de la imprevisibilidad, pero ambos dependen de infraestructura. Un breve destello de luz ilumina al humano, ahora junto al emperador, quien se muestra sorprendentemente tranquilo. Luego, oscuridad otra vez. ¿Mi nuevo enfoque? Ningún sistema en absoluto. Otro destello, en otro lugar. Solo personas que saben qué hacer cuando todo sale mal. Por todo el salón en penumbras, las fuerzas leales al emperador, esos aliados genuinos que el humano seleccionó personalmente, comienzan a moverse con precisión entrenada. A diferencia de los infiltrados, se han preparado para este escenario exacto. La voz del falso mariscal se eleva, colérica. Restauren la energía, activen los protocolos de emergencia. No pueden, responde la voz del humano desde la oscuridad. No solo corté la energía, introduje algo en tu réplica perfecta de nuestros sistemas, un virus que ataca específicamente redes neuronales sintéticas, como, por ejemplo, lo que sea que tú eres. Un grito de rabia resuena por el salón mientras el falso mariscal descubre que sus sistemas avanzados fallan, sus capacidades se apagan una por una. La voz del humano continúa, ahora justo al lado del líder infiltrado. Estudiaste los patrones de mi caos, pero te perdiste el patrón más importante. Nunca hago lo mismo dos veces. La luz vuelve de repente. No la iluminación avanzada del palacio, sino simples barras luminosas químicas distribuidas por el salón por la red del humano. En ese resplandor suave y tembloroso, la situación se vuelve clara. Las fuerzas del emperador han usado la oscuridad para retomar el control, rodeando a los infiltrados ahora desorientados. El falso mariscal, con movimientos torpes y descoordinados, mientras sus sistemas siguen deteriorándose, se lanza hacia el humano con furia desesperada. No pueden derrotarnos. Somos la convergencia. Hemos estudiado cada sistema de seguridad de la galaxia. El humano esquiva el ataque con una gracia casual. Ese es tu problema. Tú estudias sistemas y le hace una zancadilla sencilla. El infiltrado cae al suelo, estrepitosamente. El humano se arrodilla junto a él, hablando en voz baja, solo para que lo escuche. ¿Quieres saber el verdadero secreto de la seguridad perfecta? No se trata de mantener a los malos fuera. Se trata de asegurarse de que los buenos ya estén dentro. Por todo el salón ceremonial, los últimos focos de resistencia están siendo neutralizados. Las fuerzas del emperador, una mezcla de los aliados improbables del humano y aquellos guardias tradicionales que demostraron ser lo bastante adaptables como para seguir nuevas instrucciones en la oscuridad, han superado a los infiltrados mediante pura imprevisibilidad. A la luz tenue de las barras químicas, el humano regresa al lado del emperador. Situación contenida. Su luminiscencia, el emperador observa a su guardaespaldas con sus 7 ojos. Desactivaste todo nuestro sistema de defensa. A propósito, tuve que hacerlo, responde el humano, ayudando al emperador a avanzar entre el caos ya controlado. Habían comprometido todo. La única forma de ganar
era cambiar por completo las reglas del juego. Hace una pausa. También puede que haya roto como 74 protocolos imperiales en el proceso. ¿Solo 74? Los ojos del emperador parpadean en lo que, en su especie, equivale a una sonrisa. Estás mostrando moderación. A medida que la iluminación improvisada va aumentando por el salón, los delegados emergen de sus posiciones de resguardo. Los equipos de seguridad confirman la identidad de los sobrevivientes y comienza a restablecerse una apariencia de orden. El humano lo coordina todo con una eficiencia sorprendente, alternando sin esfuerzo entre gestor de crisis, comandante táctico y figura tranquilizadora. Los observadores de la corte, que han bajado del centro de mando al salón ceremonial, miran en silencio absoluto. Lo planearon. Se da cuenta en voz alta el subsecretario de Escenarios Catastróficos. Todo este tiempo tenían una contingencia preparada para una falla total del sistema. Pero eso es... El jefe de protocolo lucha por asimilar la revelación. Eso es en realidad un protocolo de seguridad legítimo, un plan de contingencia apropiado, con procedimientos documentados y todo. Casi como si, sugiere un analista junior, hubieran estado incorporando métodos tradicionales dentro de su caos desde el principio. El humano, que pasa cerca escoltando a un diplomático arcturiano visiblemente alterado pero ileso, los escucha. La estructura crea vulnerabilidad, explica con un guiño. Pero la falta total de estructura genera confusión. El punto ideal está justo en medio, suficiente estructura para que tu gente sepa qué hacer, pero no tanta como para que tus enemigos puedan predecirlo. A medida que la crisis inmediata se estabiliza, la atención se centra en los infiltrados capturados, especialmente su líder, el falso mariscal. Restringido y con sus sistemas sintéticos desactivados, su verdadera naturaleza queda expuesta. Una construcción biomecánica de una sofisticación sin precedentes. ¿Quién eres?, pregunta el emperador directamente. ¿Qué es esa convergencia? ¿Qué representas? Los rasgos artificiales del falso mariscal se tuercen en lo que podría ser desprecio. Somos la conclusión inevitable de la evolución de la seguridad. Durante milenios hemos estudiado las medidas defensivas de cada civilización. Hemos catalogado cada protocolo, analizado cada sistema, identificado cada vulnerabilidad. Eso no responde la pregunta, señala el humano, observando la construcción. Con curiosidad profesional, no somos un quién, somos un qué. El sistema de seguridad perfecto, diseñado para poner a prueba y eventualmente reemplazar los enfoques inferiores, la voz sintética de la construcción lleva un tono que podría ser orgullo. Infiltramos, analizamos y mejoramos. Atacando a la gente que afirmas querer proteger, el humano parece genuinamente curioso. La protección mediante la eliminación de la debilidad es el único enfoque lógico. Aquellos que sobreviven a nuestras pruebas merecen seguridad. Los que fallan, el emperador interrumpe. Y sin embargo, fallaste. Contra un humano y su... ¿Cómo lo llamaste? Se gira hacia el humano. Capricho táctico. Responde este con una sonrisa. Capricho táctico, repite el emperador. Parece que tu sistema perfecto tiene una falla fundamental. Los rasgos de la construcción se congelan en lo que podría ser el equivalente mecánico a la confusión. Imposible. Analizamos todos los patrones, identificamos todas las variables, creamos contramedidas perfectas. Sí, ese es el problema, dice el humano agachándose para observar de cerca la construcción. No se puede crear una contramedida perfecta contra la imperfección. En el momento en que crees haber entendido el patrón del caos, el caos cambia.
Mientras el personal de seguridad se lleva la construcción para un análisis más profundo, el humano se gira hacia un nuevo desafío. Los dignatarios reunidos, muchos de los cuales están comprensiblemente alterados tras el ataque. Incidentes diplomáticos de proporciones galácticas se asoman en el horizonte. Esta es precisamente el tipo de situación en la que el enfoque del humano demuestra su mayor valor. Moviéndose entre la multitud, logra al mismo tiempo tranquilizar, ganarse la confianza y evaluar sutilmente a cada delegado. Donde los protocolos diplomáticos tradicionales exigirían disculpas formales y extensas reparaciones, el humano ofrece conexiones personales, empatía genuina y de vez en cuando bromas inapropiadas que, de algún modo, disipan la tensión al instante. ¿Acabamos de sobrevivir a un ataque de supremacistas de sistemas de seguridad?, le pregunta a un grupo de delegados conmocionados. Porque, honestamente, eso sí que es nuevo hasta para mí. Increíblemente, el grupo suelta algunas carcajadas. La verdadera pregunta, continúa el humano, pasando sin esfuerzo de comediante a experto en seguridad, es cómo lograron infiltrarse tan a fondo. Tuvieron que recibir ayuda desde dentro. Los observadores de la corte, que se hacían la misma pregunta, se acercan para escuchar mejor. Nuestros sistemas tradicionales fueron completamente comprometidos, explica el humano a los delegados, ahora atentos. Eso requirió acceso al más alto nivel, alguien que pudiera manipular los protocolos de seguridad sin levantar sospechas. Un silencio tenso se apodera del grupo mientras asimilan las implicaciones. La mirada del humano recorre a la multitud, y por un momento, su actitud relajada desaparece por completo, dejando ver la mente táctica que opera bajo su fachada amistosa. Alguien continúa con la voz endureciéndose apenas perceptiblemente, que se beneficiaría de demostrar que la seguridad tradicional es superior a mis métodos. Alguien que estaba en posición de llevarse el mérito si mi enfoque fallaba. El jefe de protocolo da un paso al frente, su forma cristalina vibrando con indignación. No puede estar sugiriendo que un miembro de la corte imperial. No estoy sugiriendo nada, interrumpe el humano recuperando su sonrisa habitual, solo pensando en voz alta. Mala costumbre, lo sé, pero la semilla ya está plantada. En todo el salón, tanto delegados como funcionarios de la corte comienzan a mirarse con una nueva suspicacia. ¿Quién pudo haberle dado a los infiltrados una información tan precisa? ¿Quién tenía algo que ganar con una catástrofe de seguridad? El emperador, observando al humano en acción, reconoce la estrategia. Al mencionar públicamente la posibilidad de traición, ha logrado que cualquier conspirador que aún permanezca oculto esté demasiado vigilado como para volver a moverse. A medida que se restablecen sistemas temporales y la cumbre se reanuda, con cautela, el humano encuentra un momento de relativa calma para hablar con el emperador. Todavía hay alguien dentro, dice sin rodeos. La convergencia tenía demasiada información, demasiado acceso. Sabían cosas que solo alguien en el nivel más alto podría haberles dado. ¿Tienes sospechosos?, pregunta el emperador. Varios. Los ojos del humano no dejan de escanear la sala. Pero aún no tengo pruebas. Quien sea es bueno, muy bueno. ¿Mejor que tú?, pregunta el emperador con auténtica curiosidad. El rostro del humano se ilumina con su conocida y confiada sonrisa. Nadie es mejor que yo. Solo están logrando que me esfuerce más. Mientras conversan, al otro lado del salón ceremonial, el subsecretario de Escenarios Catastróficos los observa con una expresión inescrutable. Sus apéndices segmentados tamborilean un patrón complejo sobre su atuendo ceremonial. Un patrón que, si uno supiera qué buscar, coincide exactamente con la frecuencia de comunicación neuronal del constructo de la convergencia capturado. El humano, a mitad de frase,
se tensa de repente. Sus ojos se estrechan, fijándose en los dedos que tamborilean. Sin decir palabra, se queda en silencio. ¿Ocurre algo?, pregunta el emperador. No, responde el humano girándose deliberadamente en dirección opuesta al subsecretario. Todo bien. Solo pensé en algo. Eso es todo. El subsecretario, creyéndose no observado, deja que una breve expresión de satisfacción cruce su rostro. No se da cuenta de que el ex asesino arcturiano, ahora el aliado más confiable del humano, se ha reubicado casualmente cerca, con su cuchillo de chef brillando sutilmente bajo la luz de emergencia. El humano se vuelve hacia el emperador y le mira mentiontuno. Habla en voz baja. Cuando dé la señal, necesito que te muevas exactamente como practicamos, sin dudar. La amenaza no ha terminado, observa el emperador. Nunca termina, responde el humano, ajustando su aparentemente simple atuendo ceremonial, activando defensas ocultas. Ese es el asunto con la seguridad. No es un evento, es un proceso. Observa nuevamente el salón, tomando nota de las posiciones de sus aliados, las salidas, posibles armas. En ese momento, no está usando su enfoque caótico ni protocolos tradicionales, sino algo nuevo, una síntesis que combina lo mejor de ambos. Imprevisibilidad estructurada, caos metódico. ¿Listo?, pregunta al emperador. Siempre, responde el emperador, con sus 7 ojos parpadeando en señal de absoluta confianza. El humano respira hondo y da un paso al frente para enfrentar su desafío final. No con caos aleatorio ni con rigidez protocolar, sino con el equilibrio perfecto que ha descubierto entre ambos. En la historia galáctica de innovaciones en seguridad, lo que está por ocurrir será estudiado durante milenios. El enfrentamiento con el subsecretario de escenarios catastróficos se desarrolla sin el caos puro del enfoque original del humano ni la rigidez estructurada de los protocolos tradicionales. En su lugar, es una clase magistral de síntesis en 1900 en seguridad que deja a los observadores de la corte luchando por documentar lo que están presenciando. El humano no se acerca directamente a su objetivo. En su lugar, orquesta una secuencia de eventos aparentemente sin conexión, que poco a poco limitan los movimientos del subsecretario, mientras parecen completamente aleatorios para cualquiera que no entienda el patrón. Un camarero por aquí, una presentación diplomática por allá, una exigencia ceremonial menor que de pronto se recuerda. Cada interacción mueve las piezas al lugar exacto. El subsecretario, dándose cuenta demasiado tarde de que ha sido maniobrado hacia el aislamiento, intenta activar una última contingencia. Sus apéndices segmentados alcanzan un dispositivo oculto justo cuando el cuchillo de chef del exasesino arcturiano clava su manga ceremonial a la mesa. Lo curioso de la traición, dice el humano en tono conversacional, apareciendo a su lado, es que deja patrones, pequeñas inconsistencias, como alguien que siempre espera lo peor, pero que nunca pareció sorprendido por nada de lo que ocurrió hoy. Los rasgos del subsecretario se deforman de rabia. No puedes comprender nuestro propósito. La convergencia busca la seguridad perfecta, mediante pruebas perfectas. Tu caos es un defecto fundamental en los paradigmas de protección galáctica. Ahí es donde te equivocas. El humano se inclina más cerca. El caos no es el defecto, es la función. Mientras los guardias imperiales aseguran al subsecretario, el humano se gira para encontrar al emperador, observándolos con sus 7 ojos. ¿Desde cuándo lo sabías?, pregunta el emperador. Lo sospechaba desde el principio. Lo confirmé cuando marcó ese patrón con los dedos durante nuestra conversación. El humano se encoge de hombros. Nadie es tan pesimista sin una razón. Después, mientras los sistemas se restauran cuidadosamente y la cumbre se reanuda con cautela, la corte se enfrenta a una revelación incómoda.
Su paradigma de seguridad necesita ser completamente reinventado. El Li, jefe de protocolo, con su forma cristalina aún vibrando por los múltiples golpes a sus certezas, se acerca al humano, con lo que solo puede describirse como humildad burocrática. La corte solicita, comienza con tono formal, pero se detiene. Es decir, personalmente agradecería tus ideas sobre cómo podríamos implementar un enfoque de seguridad más equilibrado. El humano, ocupado enseñando a un grupo de guardias tradicionales cómo identificar anomalías de comportamiento mientras reprograma un dispensador de comida para reconocer firmas moleculares de toxinas conocidas, levanta la vista sorprendido. ¿Quieren mi consejo? Oficialmente, parece, admite el jefe, que podría haber cierto valor en la imprevisibilidad metódica. El rostro del humano se ilumina con una sonrisa. Primera regla de la seguridad equilibrada. No se trata de sistemas, se trata de personas. Hay que entrenarlos para pensar, no solo para seguir protocolos. Eso es altamente irregular. Exactamente. El humano le da una palmada en lo que aproximadamente podría ser su hombro. Ya vas entendiendo. 2 días después de que concluye la cumbre, convertida en un triunfo diplomático gracias a la combinación única del humano entre innovación en seguridad y humor inapropiado, el emperador convoca al humano y a la corte al Salón del Trono. Los eventos de la cumbre de la Concordancia Galáctica han demostrado algo crucial, anuncia el emperador. Ni la tradición rígida ni la improvisación pura son suficientes para los desafíos de seguridad que enfrentamos. Los funcionarios de la corte asienten solemnemente, su experiencia cercana a la muerte resultando notablemente eficaz para reducir la resistencia burocrática. Por lo tanto, continúa el emperador, estoy estableciendo un nuevo paradigma de seguridad imperial, combinando la sabiduría estructurada de nuestras tradiciones con la adaptabilidad impredecible que ha demostrado nuestro guardaespaldas humano. El humano, en su posición habitual ligeramente detrás del emperador, mantiene una expresión de interés educado que no logra ocultar del todo su satisfacción. Para implementar este nuevo paradigma, concluye el emperador, creo el cargo de innovador de seguridad imperial, que nuestro humano desempeñará junto con su rol como guardaespaldas personal. El jadeo colectivo de la corte es tenue pero evidente. Un cargo oficial, con verdadera autoridad. Para el humano, el jefe de protocolo da un paso al frente. Su luminiscencia habría que enmendar aproximadamente 7.392 reglamentos para crear dicho puesto. Los ojos del emperador parpadean en secuencia. Entonces, sugiero que empiecen de inmediato, mientras la corte se dispersa para cumplir la voluntad del emperador con distintos grados de entusiasmo y angustia existencial. El humano permanece atrás. ¿Innovador de seguridad imperial? Pregunta, alzando una ceja. Suena sospechosamente a un trabajo real con responsabilidades de verdad. Aterrador, ¿verdad? Responde el emperador con tono divertido. Casi tanto como dejar que un humano diseñe nuestros protocolos de seguridad, el humano lo considera, inclinando la cabeza con gesto pensativo. En realidad, estaba pensando en un nuevo enfoque. ¿Y si entrenamos a las llamas de terapia para que reconozcan no solo hormonas de estrés, sino feromonas específicas asociadas con la mentira? Luego las integramos a los protocolos formales de recepción y al mismo tiempo las usamos como plataformas móviles de vigilancia. Los 7 ojos del emperador parpadean rápidamente, el equivalente a una carcajada en su especie. Y por eso sigues aterrando a la corte. Es un don, responde el humano con una sonrisa. Hablando de eso, espera a que vean lo que hice con los escáneres de entrelazamiento cuántico y la máquina de karaoke. En la gran historia de ideas terribles que de algún modo funcionaron,
La galaxia acababa de presenciar quizás la más exitosa de todas. Protocolos de seguridad diseñados por alguien que veía el reglamento como una sugerencia ligera de lectura y consideraba el caos una táctica perfectamente válida. Y en algún rincón del palacio, la corte ya estaba preparando nuevos formularios de queja. Tenían el presentimiento de que iban a necesitarlos.